Tome su lugar, buenos días. Qué bueno que está el día de hoy aquí. Es un gusto ver a cada uno de ustedes y algunos que no habíamos visto en algunos días, pero que hoy han determinado estar aquí, y es un gran privilegio el estar en este lugar. Y bueno, vamos a empezar a entrar de lleno. Abra su entendimiento, por favor, en esta mañana. Abra su corazón, sobre todo. Y vamos a ir entendiendo las cosas espirituales, acomodándolas a nuestra vida como el Espíritu lo hace. Y vamos a hablar el día de hoy de un tema que tiene que ver con Cristo. Y Cristo siempre será glorificado. Por eso le hemos titulado como una nueva vida, o una vida centrada y controlada por Cristo. Ese es el tema de esta mañana. Y vamos a leer el pasaje que el día de hoy hemos tomado para darle base. Se encuentra en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 al 17 y pongan mucha atención en lo que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos transmite para este tiempo, como lo hizo en aquel tiempo, las verdades de Dios. Dice Colosenses 3, 15 al 17, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more o habite en abundancia, ricamente, dice, en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Un escritor del siglo, de los primeros siglos, ¿verdad?, de la Reforma, y que fue un hombre escritor, por supuesto, de libros acerca de Dios, llamado Griffith Thomas. Este hombre escribió un libro que se titula así, de esta manera: El cristianismo es Cristo. Y este libro comienza con unas frases que dicen así: el cristianismo es la única religión, dice él, en el mundo que descansa en la persona de Cristo. Y luego sigue diciendo: un hombre puede ser un fiel mahometano sin tener el menor interés en la persona de Mahoma. Un hombre, de igual manera, puede decirse que es un fiel budista sin conocer absolutamente nada de Buda. Los musulmanes son fieles seguidores a Alá y de su profeta Mahoma o Mohammed, pero pueden no conocer nada de su Dios. Y hay este pasaje que hemos tomado en el día de hoy, ¿verdad?, donde hay una verdad y se centra en una verdad y que se expresa de una manera contundente en lo que Pablo dice a la iglesia de Colosas. Es el pasaje que el día de hoy vamos a estar viendo. Pero lo que Pablo comienza diciendo en ese pasaje, que la vida cristiana consiste esencialmente en nuestra unión con Cristo. Lo que nosotros somos en Cristo y lo que nos caracteriza a nosotros en Cristo. Por eso, cuando hablamos de esto, muchas veces no es tan fácil de digerirlo. ¿Por qué?
es que hay preguntas que el hombre se hace. ¿Y cómo es que nosotros estamos unidos aquí a Cristo? Bueno, Dios lo dice, que cuando nosotros somos llamados, alcanzados por Dios, venimos a ser un solo espíritu, para conocer un solo Dios, para tener un solo Señor. Y se centra esto en la unión que nosotros tenemos con Él. Por eso es que los cristianos verdaderos, ¿verdad? Por esa causa o por esa unión que tenemos en Cristo, tenemos una nueva identidad. Y esa nueva identidad, Pablo lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que nosotros somos ahora en Cristo, porque pertenecemos a una familia, pertenecemos a un nuevo, digamos, un nuevo ser que ahora se relaciona con Cristo. Tenemos el carácter de Cristo, ahora nos estamos pareciendo cada día más a Él. Y por eso todo gira alrededor de Cristo. No sé si le ha pasado a usted que cuando está en algún lugar y escucha hablar o alguien que habla de la palabra Cristo o habla de Jesús o habla de Dios, ¿qué piensa uno, no? Enseguida, oye, ahí están hablando. Porque ya nuestra relación con Él es tan cercana. Es como cuando a lo mejor alguno de ustedes ha estado en algún lugar y de pronto escucha su nombre de alguien, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer andábamos ahí en Pátzcuaro y de pronto estaba una señora y le grita a su hijo, ¡Ángel! Y ya le digo a la señora, yo volteé, le digo, porque también yo me llamo así. Dice, así se llama mi hijo. O sea, es la relación ya que uno tiene, ¿no? Con el nombre y todo. Pero bueno, así es, ¿no? Esa es la nueva vida que tenemos y tenemos un nuevo carácter, un nuevo destino y el eje en el cual gira nuestra vida es Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Ahora, en el pasaje que vamos a considerar el día de hoy, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ponga mucha atención porque hay tres cosas que debemos de entender. Hay varias, pero hay tres esenciales que vamos a ver el día de hoy aquí, ¿verdad? Y es lo que Pablo nos dice acerca de lo que es la vida cristiana y cómo el cristiano tiene que aprender a vivir esa vida de acuerdo al carácter de Cristo y a cómo nuestra vida, al estar unida a Cristo, debe de estar o de concordar de acuerdo a su palabra. Yo oro a Dios en esta mañana y le ruego de verdad que lo que hoy vayamos a ir entendiendo, comprendiendo e ir descifrando en esta mañana o ir desmenuzando, Dios abra nuestros corazones con las verdades, ¿verdad?, que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a ver cómo debe de ser la vida en Cristo, o la vida del cristiano. Pero vamos a ponerla a estos tiempos. ¿Cómo debe de ser? Dice Pablo cuando comenzaba a escribirles en Colosenses 1:20, les dice de esta manera: y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando comenzamos leyendo el pasaje, dice que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuimos nosotros llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. Por eso cuando Pablo les escribe anteriormente, dice que por medio de Cristo, Él vino a nosotros a traernos la paz. En primer lugar, lo que vamos a entender o vamos a aprender esta mañana es que, número uno, la vida de un cristiano debe ser gobernada por la paz de Cristo. Un verdadero cristiano debe de ser gobernado por la paz de Cristo. Por eso
cuando Pablo les dice aquí eso, que por medio de él, por medio de Cristo, Dios reconcilió, ¿verdad?, consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no hay enemistad entre lo que es el creyente y Dios. Ya Dios nos reconcilió por medio de Cristo y ahora nosotros estamos reconciliados. Dios nos puso en paz con Él por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ya nosotros ya no tenemos ninguna enemistad con Dios. Ya no estamos peleados con Dios. Usted sabe que un hombre que no tiene comunión con Dios es un hombre que está enemistado con Dios. Por eso Job decía, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Porque el hombre que no está cerca de Dios, no camina con Dios, no es un hijo de Dios, está enemistado con Dios. Y Pablo está diciendo que aquellos que hemos sido llamados por Dios, por Cristo, ¿verdad? Él llevó nuestra culpa tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario y por eso nos reconcilió a nosotros. Fuimos reconciliados. Pero escuche bien, no solamente nosotros a través de esa reconciliación experimentamos la paz con Dios, sino que tenemos la paz de Dios. Es decir, nosotros no solamente tenemos esa paz con Dios, sino la paz de Dios está en nuestros corazones. Por lo tanto, Jesús les dijo así a sus discípulos, Juan 14:27, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo se las doy. Por eso le dice, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Mis amados hermanos, experimentar la paz de Dios en nuestros corazones es lo más grandioso que el hombre puede tener. Porque yo le aseguro que muchos de los que estamos aquí, cuando no caminábamos con Dios, ¿cómo andábamos? Inquietos, sin paz, queríamos viajar, queríamos ir a tantas partes y no conseguíamos la paz. A algunos hasta ni podían dormir. Porque la paz de Dios, cuando la experimentamos y tenemos ahora esa comunión con Él, esa paz, dice la palabra y lo oraba Manuelito, es la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Eso es lo que Dios quiere para sus hijos? El Hijo de Dios debe de experimentar la paz que Él nos da. Por eso cuando Pablo le escribía la carta a los Efesios también, esa carta dice que habla de la enemistad que tenían los judíos con los gentiles, con los samaritanos y con gente que no era del pueblo de Dios. Entonces, había una gran enemistad, ¿verdad?, entre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios estaba, después de la muerte de Cristo, Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Porque a través del Evangelio, Él vino a traer lo que es no solamente la salvación, sino una reconciliación a esa gente por la locura de la predicación. Porque el Evangelio para esos hombres era locura, pero esa locura trajo salvación a la gente, trajo paz a la gente y ahora había una amistad entre ellos. Efesios 2:14 y 15, fíjense lo que dice. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
¿Qué había sucedido en ese tiempo del apóstol Pablo y tiempos atrás? Que los judíos se creían siempre o se han creído el pueblo de Dios y para ellos no había nadie más. Pero cuando llega el evangelio a aquella gente en aquel tiempo y Dios comienza a salvar a través de la locura del evangelio a la gente, entonces ya aquellos que los judíos rechazaban, Pablo les dice, ya no son dos pueblos, ya es solamente uno. ¿Qué hacen? Imagínense hasta dónde llegaba el orgullo, la altivez, la necedad de los judíos. De que cuando veían a un gentil, es decir, una persona que no tenía conocimiento de Dios, la trataban como si fuera un perro. Pero ¿qué sucedía también cuando veían a un samaritano? Un judío se conocía por su vestimenta. Y cuando pasaban cerca de un samaritano, sea mujer o sea hombre, y que por la forma de vestirse ellos pasaban de verdad al lado de ellos, ¿qué cree que hacían los judíos? Escupían, como diciendo, ustedes son despreciables, ustedes no tienen ningún valor. Y déjeme decirle, qué precioso es cuando Cristo llega a la vida del hombre y entiende que cuando nosotros estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, ya nosotros no vemos la manera, ¿verdad? O de esta manera la vida, o vemos a los demás despreciables. Escuche bien, aunque no conozcan de Dios. Porque no sabemos si un día ellos van a ser como nosotros. Pablo, cuando trata en estos versículos que leímos, las relaciones personales de entre lo que era, o sea, unos con otros, preguntaba, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido se debería de gobernar la paz? O por medio de la paz teníamos que ser gobernados, tanto en aquel tiempo como ahora. Por eso dice, y la paz de Cristo gobierne sus corazones. ¿Qué era gobernar en aquel tiempo? ¿O por qué Pablo hablaba de esto? Era como cuando había una carrera entre dos personas o más. Había un referee que estaba en la meta. Y había una cinta o una valla o algo, y el referee estaba viendo, sí lo han visto en la tele, ¿no? ¿Qué hacen? O sea, ya ahora ya no es con un referee que está ahí, ¿no? Ahora ya la tecnología tan avanzada, ¿no? Ahora ya saben quién fue el primero que llegó a la meta. Bueno, es esa paz que Pablo está diciendo que es la que debe de gobernar en nuestros corazones, que es decir, cuando nosotros tenemos la paz de Dios, ¿verdad? Esa verdadera paz en nuestros corazones es la que nos va a gobernar a nosotros para no tomar decisiones equivocadas. ¿No le ha pasado que la gente toma decisiones y dice, ay, tomé esa decisión porque sentí una paz? Pero escuche bien, no todo el tiempo es la paz de Dios. Porque, ¿qué dice Jeremías 17, 9 y 10? Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Dice Dios, yo, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para darle a cada uno según el fruto de sus obras. O sea que cuando nosotros tenemos la paz de Dios, nosotros vamos a saber cómo esa paz que gobierna nuestros corazones, vamos a aprender nosotros a tomar buenas decisiones, pero esa paz nos va a llevar a algo más. Romanos 14, 19 dice Pablo, así que
sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto significa que nosotros, si tenemos la paz de Dios, ¿qué vamos a hacer? Que nosotros vamos a edificarnos los unos a los otros. Esa paz que hay en nuestro corazón nos va a ayudar a nosotros a que, como familia de Dios, como hijos de Dios, nosotros nos exhortemos, nos animemos, nos alentemos y que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, nosotros fuimos llamados a formar parte de la iglesia de Dios. Somos miembros los unos de los otros. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, no sé si haya aquí alguien que le hicieron algún trasplante de algún órgano. No, ¿verdad? Nadie, todos estamos enteritos. Pero cuando se trasplanta un órgano, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita en ese tiempo, ¿cuántos les hacen un trasplante de riñón, no? Entonces les hacen el trasplante y a veces el cuerpo, ¿qué hace? Lo puede rechazar. Pero a veces el cuerpo lo acepta. Llega un tiempo en que el órgano es aceptado por el cuerpo y empieza a funcionar normal, como si no hubiera pasado nada. Bueno, déjenme decirle una cosa. ¿Sabe que Dios hizo el mejor trasplante cuando nos trajo a pertenecer la familia de Dios o al cuerpo de Cristo? Dios hizo el trasplante más perfecto que ha habido en el mundo. Por eso usted y yo pertenecemos a la familia o al cuerpo de Cristo, porque Dios nos trasplantó. Y por eso, escúchelo bien, cuando estamos en el cuerpo, nosotros no nos podemos rechazar. Déjeme decirle, aquí habemos de toda clase social, ¿cierto o no? No todos tenemos algún mismo nivel económico, ni tampoco tenemos un mismo nivel de conocimiento de las cosas, de inteligencia, de sabiduría, o somos algunos capaces de hacer muchas cosas, otros no. Pero déjeme decirle, estamos en el cuerpo y tenemos que aceptarnos tal como somos. Aquí no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay mujer, ya no hay varón. En Cristo somos uno. Aquí nadie es mayor. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Que Él compró con su sangre cada parte del cuerpo. Por eso es que debemos de vivir en unidad. Porque la iglesia es un cuerpo. Y cada uno forma parte de ese cuerpo. Somos miembros. Por eso es bueno que, así como somos miembros, también nosotros seamos amonestados cuando vemos a alguien que es un hermano nuestro y que está cometiendo alguna cosa. Oye, hermano, ten cuidado. Pero también cuando está desanimado es una palabra de ánimo, de exhortación, porque tenemos que cuidar nuestra vida, cuidar nuestro corazón. Pablo dice en Efesios 4, 1 al 3, dice: yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor, dice, y solícitos. Esta palabra es: muestren interés en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Bueno, no seamos nosotros instrumentos de peleas, de enojos, de molestias. Contribuyamos a la paz. Qué tremendo es cuando entre los mismos cristianos se pelean, ¿verdad?
Y que uno se siente mejor que el otro y el otro, yo soy mejor que este. No, nosotros no somos mejores que nadie. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Nosotros estamos en un proceso todavía. Todavía no somos obra terminada. Todos tenemos fallas. Somos imperfectos. No somos obras terminadas todavía. Nos están puliendo y nos están perfeccionando. Así es que si algún hermano le dice por ahí, hermano, tenga cuidado con esto, lo están puliendo. Pero a nadie le gusta que lo pulan. Porque pensamos que todos estamos bien, ¿no? No, déjeme decirle, nos hace falta todavía. Decía el proverbista que hierro con hierro se aguza. O sea, un metal con otro metal se saca filo. Pablo continúa diciendo en la siguiente parte, en segundo lugar, ¿verdad? Cuando habla, y la paz de Cristo gobierne sus corazones a la que asimismo fueron llamados. Y en la segunda parte dice, y seamos agradecidos. Dice Colosenses 3:15, ¿verdad? Esto, lo que leímos ahorita. Que seamos agradecidos. Pablo está diciendo y continúa diciendo que la paz, ¿verdad? Y la unidad que debemos de tener como cuerpo de Cristo y que la paz de Dios que está en nuestros corazones están relacionados. O sea, no está desunido uno de otro. La paz y el agradecimiento. Dice en Colosenses 3:13, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Dice, nosotros tenemos que pensar en cuando alguien hace algo a favor nuestro. Y déjeme decirle, creo que muchos de los que estamos aquí hemos hecho algo a favor de alguien, aquí mismo, en ese lugar. Pues tenemos que ser agradecidos. El agradecimiento es esencial dentro de la iglesia de Cristo. Por eso, si usted se da cuenta, muchas de las veces está en la palabra, y el apóstol Pablo lo decía, dice, y sean agradecidos. Den gracias a Dios en todo. Y todo es todo. Y a veces se nos olvida dar gracia o dar gracias a los hermanos. Yo le pregunto, en esta semana, ¿alguien hizo por usted y le dio gracias? ¿O nos dio algo aunque no lo merecíamos? Hay que ser agradecidos. El agradecimiento debe de estar en el corazón nuestro. Y déjeme decirle, cuando agradecemos a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces, por lo tanto, agradecemos a Dios, pero Dios siempre va a poner a alguien que nos ayude. Por eso tenemos que ser agradecidos también con esa persona. Ahora, le voy a hacer una pregunta para reflexionar en esta mañana. ¿Qué tanto estamos nosotros conscientes de la cantidad de pecados que Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario? ¿Qué tan conscientes estamos? Ahora, pensemos en qué tan malos éramos anteriormente. Porque no creo que éramos muy buenos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién era bueno aquí? Dice Dios que no hay ni siquiera uno. Por eso yo no creo en aquella gente, ¿verdad? Y no le presto mucha atención cuando están en un velorio y que a veces están ahí y te recuerdas de cómo era.
Y te acuerdas de cómo. Y la otra empieza también a decir, la otra persona, ay, tan bueno que era. Pienso, ¿no? Acá entre mí, no, pues en la caja todos somos buenos. Pero déjeme decirle, dentro del pueblo de Dios, todos tenemos algo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Y por lo tanto, debemos de aprender a dar a los demás de aquello que Dios nos dio. Ahora, ¿sabe cuál es el antídoto para el mal agradecimiento? Y que es con lo que nosotros a veces más luchamos en esta vida. Eso tiene que ver con que a veces, por eso es que no hay paz, no hay unidad, no hay armonía en el pueblo de Dios, hay malagradecimiento. ¿Sabe cuál es el antídoto para eso? Bueno, pero también hay algo que debemos de aprender. Porque tenemos un enemigo que es lo que hace que pase y suceda todo esto. Y es el enemigo que es llamado la envidia. Sí, también en el pueblo de Dios hay envidia. Hay celos muchas veces, porque queremos tener lo que aquel tiene. Entonces, si no queremos nosotros guardar en nuestro corazón la envidia o los celos, entonces el antídoto para eso es el que nosotros seamos agradecidos. Un hombre llamado Guillermo Endres, ¿verdad? Escuchando acerca de este hombre porque escribió muchos libros, dijo esto, que cuando una persona se siente ricamente bendecida y valora los beneficios que ha recibido de Dios, dice, difícilmente envidiará las riquezas y los talentos de otros. O sea, está diciendo que una persona, cuando es bendecida, cuando es agradecida, valora todo lo que ha recibido de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas cosas hemos recibido de parte de Dios nosotros? ¿De verdad que Dios ha sido tan bueno con nuestra vida? Dios ha sido tan fiel. Y Dios nos da más allá de lo que nosotros merecemos, ¿o no? ¿O qué merecemos? Nada. Por lo tanto, en el pueblo de Dios no debe de existir envidia. Y si alguien Dios lo prospera, Señor, gracias porque mi hermano prosperó. Gracias porque le está yendo bien. Señor, gracias porque a mi hermano, mira cómo lo veíamos y ahora cómo está. Es la gracia de Dios. Es el favor de Dios. Y debemos estar contentos. Porque todos disfrutamos de la misma gracia de Dios. Por eso en el pueblo de Dios no debe haber desigualdad. Porque todos somos iguales. Bueno, la ingratitud genera amargura y división, mientras que la gratitud promueve la paz y la unidad. Agradecimiento. En tercer lugar, debemos ser saturados de la palabra de Dios. Ponga mucha atención en eso que vamos a hablar el día de hoy. Colosenses 3:16 dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Habite generosamente, grandemente en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense, aquí Pablo
está diciendo que la palabra de Cristo more, habite abundantemente en nosotros. Está hablando que el tema central de lo que Pablo está hablando, el tema central es Cristo. Por eso dice la palabra de Cristo. Porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Son unos. Por lo tanto, la Biblia dice que tiene, ¿verdad? Cristo la permanencia en todo. Por eso usted lee el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, o sea, Cristo es la preeminencia. Él es el todo. Por eso dice que por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, a nadie más. Porque Cristo es el centro. Y Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Ahora, esa es la pregunta que vamos a hacernos. Si habla de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿está hablando que la palabra de Cristo more dentro de una congregación? ¿More en un individuo o more en toda la iglesia en el mundo? ¿En quién? ¿Es en todo? La palabra de Cristo debe de abundar personalmente en cada uno de nosotros. Debe de morar o abundar dentro de la iglesia, en la congregación donde estamos, que sea la palabra. Y si es en la iglesia universal, si la palabra no está morando en la iglesia, entonces algo está faltando. Pero Cristo es la palabra. Entonces, atención. Por eso, escuche bien lo que voy a decir. Por eso es que nosotros debemos de buscar un lugar donde se predique la palabra de Dios. Por eso, si no, Pablo no hubiera escrito esto. Hubiera dicho otra cosa. Hubiera dicho, bueno, que el amor de Dios abunde en ustedes. Aunque déjeme decirle, es otra de las cosas que debe morar en nosotros. Que debe de haber en nosotros. Pero aquí está refiriéndose a la palabra. Por eso nosotros tenemos que buscar un lugar donde se nos enseñe la palabra, se predique la palabra, se hable la palabra y Cristo sea el centro de la predicación, porque Él es la palabra. Miren, mis hermanos, con la tecnología que tenemos ahora, ¿sí o no? Con la tecnología que hay ahora, podemos sacar tantos mensajes. Hay buenos mensajes, ¿sí o no? Pero cuando conocemos la palabra decimos, ahora sí, ya sé cómo es que, cuál mensaje, cuál mensajero, ya sé cómo me puedo alimentar así. No es abrir ahí en el internet y que caiga lo que caiga, ¿verdad? No. Yo creo que nosotros somos demasiado sabios e inteligentes que debemos de ser para saber qué es lo que vamos a escuchar. Porque no podemos escuchar cualquier cosa. Dios nos dejó la tecnología para nosotros saber qué buscar y que nos va a edificar en nuestra vida. Porque ahora está en el internet, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas hay para uno poder destruir a la gente? ¿Cierto o no? Bueno, nosotros, yo creo que la misma tecnología hasta nos enseña cómo formar o cómo hacer una bomba atómica. Porque hay de todo. Y ahora le preguntan, queremos saber algo, y échale, háblale ahí a San Google. Háblale ahí a Meta. Ustedes saben más que yo. Porque ustedes ya tienen más conocimiento de las cosas que hay. A veces uno no sabe tantas aplicaciones que hay. Pero Dios nos ha llamado a que nosotros
la palabra de Dios abunde en nuestra vida. Por eso el salmista decía en el Salmo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar en la palabra de día y de noche. Y Dios le dijo a Josué, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Pero cuándo es? Cuando meditamos en la palabra. ¿Usted sabe qué significa la palabra meditar? ¿Qué hace una vaca? Vamos a poner una vaca, se pone a comer todo el día pasto. Ustedes ven las vacas, están come. Y en la noche ustedes la ven allá, echada la vaca, y está. Esa es la palabra regurgitar, devolviendo y sacando los nutrientes de lo que se comió. De modo que ella está nuevamente haciendo un proceso de que lo que hizo en el día vuelva nuevamente a sacar esos nutrientes, y está ahí masticando y saboreando. El Hijo de Dios no puede dejar un día, escuche bien, sin meditar en la palabra de Dios, sin leer la palabra. ¿Qué sucede entonces cuando el cristiano satura su mente de la palabra de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. Satúrense de la palabra de Dios para no ser engañados. Saturen su corazón, su mente, su vida con la palabra de Dios. Ahora, pensamos en nuestras conversaciones durante el día, ¿cómo son? ¿Qué tanto hablamos en la noche? Decía un predicador, dijo que, bueno, hablaba de que de lo que está lleno el corazón, dijo Jesús, está llena la boca. Pero dice que a veces nosotros, los cristianos, somos como aquel pez que fue Pedro a sacar. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo, Pedro, porque le estaban pidiendo al Señor los impuestos, y le dijo Pedro, Señor, vienen a pedirnos los impuestos? Le dice Pedro, ve allá a la orilla, ¿verdad?, del lago, del mar, y el primer pez que saques, increíble lo de Dios, ábrele la boca y ahí encontrarás una moneda, y se la sacas y les pagas. Que eso es para pensarlo, ¿eh? Si usted hubiera sido Pedro, ¿qué hubiera dicho? Ay, Señor. Sí, yo soy pescador, pero nunca he encontrado una moneda en un pez. Bueno, pero decía este hombre, o dijo este hombre, dice que a veces nosotros somos como ese pez que pescó Pedro, que nada más se la pasa hablando de dinero. Compré, pagué, hice este negocio y tengo esto porque compré esto. Todo es dinero, dinero y dinero. No, mis amados, la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones, porque de lo que está lleno el corazón, de eso vamos a hablar.
si hay un versículo que en muchas iglesias se está haciendo a un lado, escuche bien, es este versículo. ¿Sabe por qué? Porque aquí habla, dice que debemos de cantar con gracia al Señor. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Pablo les había dicho a los colosenses anteriormente, 1:28, dice, a quienes anunciamos y amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y cómo es que presentamos nosotros perfectos a todo hombre? ¿O cómo Cristo nos va a presentar? Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia. Porque la palabra perfecciona. La palabra cambia. Por eso Pablo dice, la meta de su ministerio, lo que Pablo escribía, la meta es exactamente la misma. Fíjense, la iglesia debe de tener cuidado con los himnos que canta. Y ahorita usted va a saber por qué le estoy diciendo. Porque el mismo cuidado que tenemos nosotros, ¿verdad? Con respecto a quién es o quién está enfrente de este lugar. Que sean hombres de Dios, preparados. Quien se pare en este lugar, nosotros hemos tratado y somos celosos en cuanto a eso, de que si alguien va a pararse aquí en este lugar para predicar la palabra, debe ser una persona, no un neófito, una persona que tenga conocimiento de Dios. Porque así como nosotros no permitimos que cualquiera venga y se ponga aquí al frente a predicar la palabra, así también debemos ser celosos con los himnos y los cantos o los cánticos que entonamos aquí. Por eso Pablo habla de eso. Cantando con gracia en sus corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Porque así como nosotros entonamos cantos de alabanza, cantos de adoración, así también queremos que alguien predique la palabra y enseñe la palabra en ese lugar, porque las dos cosas van unidas. O sea, no podemos poner un canto que no sea bíblico, que no esté de acuerdo a la palabra. Y se habla de cantos, himnos y ¿verdad? Espirituales. Habla de lo que es los salmos, de lo que son los cantos, que deben ser instruidos y enseñados por la misma palabra. Porque cuando nosotros estamos cantando, estamos escuchando la palabra, pero cuando estamos aquí enfrente, también tenemos que escuchar la palabra. Fíjese lo que dijo un teólogo llamado Warren. Su nombre es Warren Wiersbe. Dice esto, escuche con atención. Él lo dice, estoy convencido de que las congregaciones aprendan más teología buena y mala de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Esto, la verdad, es tremendo. Dice, lo voy a volver a repetir. Él dice, estoy convencido que las congregaciones aprendan más teología buena y mala de las canciones. Escucha bien, está diciendo que en las canciones se puede aprender la teología buena o mala. Por eso la gente no importa las canciones que se canten en la iglesia. No. Déjame decirle una cosa. Deben de estar de acuerdo a la palabra. Y sigue diciendo él, muchos sermones son doctrinalmente sanos y contienen una buena cantidad de información bíblica, pero carecen del contenido emocional necesario para conseguir el asentimiento y la aprobación de los oyentes. Él dice, la música, sin embargo, alcanza la mente y el corazón al mismo tiempo,
posee el poder de tocar y mover las emociones. Y por esa misma razón puede ser un maravilloso instrumento en las manos de Espíritu de Dios o del Espíritu de Dios, o un arma terrible en las manos del diablo. Escuche bien, él está diciendo que tanto algunas canciones o muchas canciones como los sermones pueden ser armas en las manos del enemigo. Por eso él está afirmando que la gente aprende teología por medio de las canciones. Por eso, mis amados, el propósito de los cantos que entonamos aquí en nuestra congregación, tratamos de que sean cantos de alabanza que glorifiquen a Dios y que sea su palabra. ¿Por qué razón? Porque no estamos aquí para entretener a nadie. De verdad. No es para que salgamos de aquí y digamos, ay, ahora estuvo la alabanza bien bonita. Me hizo sentir como si yo anduviera en las nubes. No. El propósito de los cantos que entonamos es para alabar y bendecir a Dios y edificarnos mutuamente, que son dos cosas a la vez. Edificarnos. Alabar a Dios. ¿Y cuál es el modelo que debemos de nosotros de seguir para alcanzar estos objetivos? Cuando dice cantando con gracia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todo debe de estar basado en la palabra de Dios. Yo le voy a entonar un canto que yo se le he dicho a varios que no me... Pero hay un canto que entonamos y dice, yo te busco con fuego. Y está la gente así. Así, toda. Yo te busco. Y durmiéndose, ¿no? O sea. Y luego a veces nos parece como cuando estábamos en la iglesia tradicional. A ver si se acuerdan los que estaban anteriormente y los que nos están escuchando el día de hoy, que decían, vayamos jubilosos. Y ya cuando ya terminaron al altar de Dios, ya estaban en el suelo. Mis amados, tenemos que cantar con entendimiento, dice la palabra. Un cántico nuevo. Cantos que adoren a Dios. Aquí puede llegar la gente y dice, oye, esos cantos no los escuchaba. No, pues es que no escuchamos porque estamos acostumbrados a qué. Porque hemos determinado y Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Es cantos de alabanza y palabra de Dios. Cantos que hablen de la gloria de Dios y la palabra predicada. Y termino con esto que el apóstol Pablo dice. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Colosenses 3:17. Todo lo que hagamos, y habla todo. Si vamos a venir a este lugar y vamos a venir con nuestro corazón abierto, hagámoslo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así es. Es que Angelito hoy se tardó un montón predicando. Bueno, ¿usted quería venir aquí a este lugar para que le contara yo chistes? ¿Para que le contara anécdotas? ¿Para que le contara todo lo que hice cuando estaba en Estados Unidos? ¿No?
Estamos aquí porque necesitamos aprender la palabra de Dios. Y si usted viene aquí y se va a arreglar, mujeres, y se van a arreglar bonitas, se van a arreglar bien, arréglense y háganlo para Dios. De igual los varones también. Háganlo todo para la gloria de Dios. Sea de hecho o de palabra. Háganlo todo en el nombre de Jesús. ¿Y qué es en el nombre de Jesús? Escuche bien lo que significa o por qué Pablo decía eso. Porque en el nombre de Jesús hablaba un hombre llamado Sam Storm que explica esto. Dice, eso significa en el nombre del Señor. Por causa del Señor, reconociendo que Dios es soberano y dueño de todo, para la gloria del Señor Jesús, Él es la fuente de todo bien, por causa de quien Él es y lo que Él hizo por su muerte y su resurrección. Eso es lo que significa, para la gloria de Dios. O dando gracias a Dios en todo. O hagámoslo todo para la gloria de Dios. Mis amados, hoy todo lo que hagamos, como siempre lo que hagamos en el trabajo, en el negocio, en la casa y en la oficina, donde sea, hagamos todo para la gloria de Dios. Para que su nombre sea glorificado, para que Cristo sea exaltado y nosotros nos sintamos, ¿verdad?, con esa paz de Cristo en nuestro corazón. Porque es a lo que Cristo nos ha llamado. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Palabra a Dios que